Tal, muchachos? Muy buenos días, tardes, noches. Espero que se encuentren muy bien ahí donde están. Esta semana vamos a realizar ya la semana 4, es decir, la cuarta clase de literatura. Mira qué rápido se está pasando el tiempo, ¿no? Vamos a realizar uno de los temas que va a cerrar lo que es literatura universal. Por ahí habíamos nombrado clasicismo, habíamos nombrado em, medievalismo, nombramos por ahí el Renacimiento, vimos el romanticismo, ¿no? Bueno, el día de hoy nos toca lo que es el vanguardismo, la última, sí, la última corriente literaria de literatura universal. Recuerda que literatura universal es como de repente dividir todo en una especie de línea de tiempo, ¿cierto? Bueno, en este caso será una línea de tiempo de literatura, ¿no? Según los siglos, el contexto. Por ejemplo, ¿no? En el clasicismo observábamos a la literatura, pero vista desde un punto de repente, bueno, obviamente más antiguo, arcaico, ¿no? Con cánones o reglas estipuladas, ¿no? El antropocentrismo, el equilibrio entre fondo y forma, por ejemplo, ¿no? Bueno, las cosas van cambiando poco a poco, se da antes de Cristo, el medievalismo aparece después de Cristo y aparecería con el famoso Trecento italiano, claro, siempre y cuando estemos hablando, siempre y cuando hablemos de medieval italiano, ¿está bien? Porque si hablamos de medieval española ya son una que otra, bueno, a distintos autores, distintas divisiones, por ejemplo. ¿Qué más? En el Renacimiento podremos de repente definir que se da entre el siglo XV hasta el siglo XVI. El siglo XVII es enmarcado en el neoclasicismo. El siglo XVIII, bueno, a finales ya está empezando el romanticismo. A mediados del siglo XIX se está dando el realismo. Y el vanguardismo se da en el siglo XX. Entonces, justamente ahí vamos de ahí vamos a tener la clase. Voy a pasar a presentarte entonces las diapositivas. Eh, Como te decía, nuestra línea de tiempo de la literatura universal es bastante vasta, ¿no? Bueno, diversos autores van a mostrar su obra literaria dependiendo, ojo, dependiendo las características que tome o forme cada movimiento literario, ¿no? Porque no es que yo haga romanticismo y me ponga a hablar de la realidad, o sea, no. O no es que yo haga realismo y me ponga a hablar de la fantasía, no. Es como que si ellos siguiesen las normas, ¿no? Por eso se forma un movimiento, una etapa, una escuela literaria. Voy a pasar a presentarte mis diapositivas, ¿ya? Ok, listo. A ver, dame un momentito, por favor. A ver, a ver, a ver. A ver, dame un momento. Listo, ahora sí. Para tener por aquí pues todo. Um, Listo, ahora sí. Espero que estés observando las diapositivas y ya, voy a presentarte entonces. Si bien es cierto, muchachos, como les decía, nos toca realizar el vanguardismo, es la última corriente de la literatura universal. Cada vez que aparecía una corriente literaria siempre estaba en contra del anterior, ¿no? Por ejemplo, el medieval critica al clásico, ¿no? El Renacimiento critica al medieval, el neoclasicismo critica al Renacimiento, el romanticismo critica al neoclásico, el realismo critica al romántico, y el vanguardismo, profesora, el vanguardismo va a criticar todo, amigo, todo lo anterior, no solamente el realismo que se le antepone, sino todo. Y voy a empezar mostrando algunas de mis diapositivas entonces. El romanticismo va a generar estar en contra de todo, ¿no? El nombre vanguardismo, como bien aquí lo dice, se conoce como a un grupo heterogéneo de escuelas artísticas o tendencias estéticas, ¿no? De tendencias que van a mostrar la belleza, pero va a ser la belleza desde un punto de vista, vuelvo a repetirte, es netamente estético. Van a aparecer escuelas artísticas. Algunas se entremezclan con literatura, otras no, ¿ya?
¿Qué más? Para obtener artísticas, ¿qué tienen en común la ruptura de los cánones? Ah, ahí eso quería llegar. ¿Qué es un canon? Es una regla, ¿cierto? Y el vanguardismo se opone a las reglas. El vanguardismo es rebelde, no acepta reglas, no se adapta a las reglas. No, más bien todos se tienen que adaptar al vanguardismo. No cumple regla alguna, es verdad, los cánones no los respetará y olvida y obvia la literatura tradicional. Esa va a ser una que critiquen, ¿no? Bueno, entonces, a ver, dame un momentito. Ah, listo. Vamos a encontrar, muchachos, que el vanguardismo va a tener diversos movimientos artísticos, escuelas, también les van a llamar escuelas, ¿está bien? Profesora, ¿por qué artísticos y por qué no literarios, no? Porque se enmarcaría no solamente la literatura, sino el arte. Es decir, es más general, ¿está bien? Por ejemplo, el cubismo. En el cubismo aparece el caligrama y sí se muestra el caligrama en la poesía, pero tiene que ver específicamente con el ámbito artístico, ¿no? Las pinturas, la pintura abstracta, por ejemplo, que no tiene una forma definida. Eso es, a eso se refiere con artístico, o sea, que no solamente cumple el papel de nombrarlo en la literatura, sino de nombrarlo de forma general. Vamos a ver entonces, voy explicándote cada uno, ¿te parece? Pero, sí, voy a explicarte cada uno y voy a explicarte algunas características. La primera, vamos a decir que aparece el expresionismo. El expresionismo es dirigido por Franz Kafka y su compañero llamado, o bueno, también francés este personaje, Bertolt Brecht. Los expresionistas, bueno, se inicia en Alemania. Los expresionistas lo que desean, muchachos, es mostrarte el lado, por así decirlo, el lado traumático, es emocional del, del autor, ¿no? Entonces, tanto es así, muchachos, que van a aparecer autores, ¿no? Van a aparecer autores como el alemán Bertolt Brecht, como el personaje Franz Kafka, ¿no? Van a aparecer personajes que vayan a tratar de expresar esta tendencia emocional que, vuelvo a repetirte, no puede ser traumática. Claro, eso obviamente va también a mostrar el ámbito doloroso de mis autores, ¿no? Es entendido como la deformación emocional. Deformación. He ahí lo traumático. De la realidad para expresar de forma más subjetiva e íntima la naturaleza del ser humano. El hombre está basado en traumas y en problemas emocionales. Esos van a ser mostrados en las obras. Por ejemplo, yo soy una persona que le tiene mucho terror a las aves, especialmente a los pollos. eh, obviamente me los puedo comer, ¿no? Pero no, no pues no sé, me los podría, podría tenerlos como mascota, por ejemplo. O sea, no podría, ¿no? No podría, me aterra. Realmente me aterraría, ¿no? Es un trauma que tengo, debe ser. ¿En qué momento ocurrió de mi vida? No lo sé. A lo menos no sé en qué situación, por qué, si alguna vez me picó, no lo sé.
Pero si yo quisiera hacer un poema, ¿no? Vuelvo a repetirte, si yo quisiera hacer un poema eh, de este trauma que yo tengo, entonces mi poema sería un poema expresionista, ¿no? Vuelvo a repetirte, mi poema sería un poema expresionista. Resulta pues que nuestros amigos, como por ejemplo Franz Kafka, también, te dije hace rato que era uno de los autores también importantes, ¿no? Bueno, Franz Kafka, por ejemplo, muestra su mayor trauma. ¿Y quién es o qué es? Llegaría a ser su padre. Su padre sería el mayor elemento traumático que nuestro amigo Franz tuviese, su papá. Y en las obras más importantes que él tiene, que Kafka tiene, él, él cuenta sobre los dilemas o problemas del padre. Lo vamos a ir viendo, lo voy a ir contando, ¿te parece? Cuando les cuente, hoy día les voy a contar la metamorfosis. Así es que, préstame mucha atención, que ahorita voy a hablar de eso, ¿ya? Es parte de la vida, ojo, de Kafka, o sea, pero a mí qué me importa si de repente nos diremos, ¿no? Pero a mí qué me importa cómo fue la vida de Kafka, es que es necesario, y créeme, y eso va a ocurrir no solamente con Kafka, sino con muchísimos autores. Ha tenido que pasarle algo en su vida para poder escribir algo, o alguna particularidad del autor para poder escribir ello, ¿no? La metamorfosis, por ejemplo, ¿no? Ese odio particular que siente por su padre, hizo pues hizo que Kafka, ¿no? Escribiera pues la metamorfosis, ¿no? Entonces el autor va a manifestar ese trauma, esa cuestión emocional, ¿no? En su obra, ¿está bien? Pero lo voy a contar dentro de un rato, o sea, dame un momento, porque de ley que el día de hoy sí te lo voy a nombrar. ¿Qué más? Aparece el caligrama. ¿Qué es el caligrama? De repente muchos de ustedes ya han visto el caligrama. No tengo ejemplos, denme un momento, por favor, que quiero mostrarles algún ejemplillo. No, no tengo ningún ejemplo, qué horror conmigo. Denme un momento que ahorita mismo lo solucionamos. Ahí está. Para nuestro amigo, a ver, ya. Para nuestro amigo Guillermo Apolinaire, voy a detener un rato ay, ¿dónde estoy? Ya, acá está. Voy a detener un ratito las diapositivas. Listo, ahora sí. Bueno, solamente he entrado a Google, no hay nada fuera de lo común. Eh, Dentro de lo que es, muchachos, la imagen, ¿no? La imagen del caligrama, perdóname, el iniciador del caligrama fue Guillermo Apolinaire. Él manifiesta, ¿ves? Es esta imagen que tú ves acá, esta es propia del caligrama, por ejemplo, ¿no? Que él definiría que el caligrama es un poema visual, sí, tu poema que te forma, diseña, ¿no? Algo definido o indefinido, ¿está bien? Profesora, yo puedo hacer un caligrama, por supuesto, el vanguardismo te da toda la libertad que lo puedas hacer, ¿no? Mira esto de acá, mira esta, wow, mira esto de acá. Esto será caligramas. ¿Y qué de nuevo hay en esto que antiguamente no se tenía el poema por forma? No estaba prohibido mostrar como que salirse del diseño normal, ¿no? O coherente del poema. El caligrama, el vanguardista, con esta imagen, pues lo deformaría, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, por acá, mira esto, ¿no? Qué genial. Esto era caligrama. No es este de acá.
Este de acá, no hay una forma definida. Ah, este de acá, mira. Esta es la de Guillermo Apollinaire, ¿no? Esta forma de caballo particular, ¿no? Bueno, discúlpame, tuve que darme un tiempo y mostrarte porque yo sé que de repente pueden haber personas aquí en la academia que no sepan qué es un caligrama y necesito que te vayas aprendiendo eso si es que no lo sabías, claro está, ¿no? Si ya lo sabías, genial, solamente estamos nutriendo tus conocimientos, ¿ya? Bueno, entonces te decía que el expresionismo muestra, ¿no? Esa tendencia algo subjetiva de mi autor. Ah, estábamos en el cubismo. El cubismo demarca ese caligrama que va a ser un elemento casi literario, ¿no? Es uno de los aportes de Guillermo Apollinaire, el cual es un poema cuyas palabras forman una imagen, figura acerca de lo que se trata. El vanguardismo no es totalmente coherente, ¿está bien? No lo es, no totalmente. Y Guillermo Apollinaire lo llamaba poesía visual. Vamos a seguir. Futurismo. ¿Qué pasa con el futurismo? El futurismo, muchachos, muestra, sí, el maquinismo, lo dirían algunos. El famoso maquinismo. La creación, la tecnología, cómo puede sobreabundar, ¿no? Cómo puede sobreabundar ello, ¿no? El movimiento, la rapidez, todo ello es futurista. La tecnología, futurismo. Nuestro amigo César Vallejo tuvo, muchachos, un poema en Trilce que evocó una tendencia muy futurista. Llegó a realizar un poemita llamado, bueno, no tiene un número, no tiene un título definido propio de nuestro amigo Vallejo, pero dice 999 calorías, rum, tras, chas. Algunos afirman que nuestro autor, César Vallejo, el poeta, el máximo poeta del Perú, había escuchado el sonido del motor de un carro por primera vez. Sí, por primera vez. Y le pareció tan fascinante. Vuelvo a repetirte, esa es una teoría. No la había escuchado antes, vuelvo a repetirte. Entonces eso significaba que Vallejito pues estaba colocando en su poema un elemento novedoso, ¿no? Escribir el sonido de un carro, ¿cómo? Vallejo lo hizo. Creo que ahora en este año llegó a salir el Play 5, ¿no? Llega a salir el Play 5 y es una cosa pues bastante moderna, ¿no? Bastante novedosa. Imagínate por un momento si, no sé, tú o yo realicemos un poema al Play 5. Ese poema será un poema futurista. ¿Por qué? Porque estoy exaltando, ¿no? Algo netamente tecnológico, ¿no? Vuelvo a repetirte, eso era una particularidad del vanguardismo, ¿no? Y obviamente del vanguardismo futurista. Exaltar, ¿no? Alabar, ¿no? A las máquinas, ¿no? Eso era propio del futurismo. Así que no te vayas a olvidar la tecnología, las máquinas, ¿no? Si el día de hoy yo pues quisiera realizar un poema al iPhone, no sé, al último iPhone que ha salido, ¿no? Entonces mi poema sería un poema también futurista. Listo. Bueno, ¿dónde se inicia? En Italia. Y se va a iniciar gracias a este personaje llamado Filippo Marinetti, ¿no? Como te decía hace un momento, él manifiesta la belleza ante la cuestión innovadora o creadora del ser humano, ¿no?
¿Qué más? Tenemos el surrealismo. Estas son cuatro. Bueno, hasta ahorita vamos cuatro y solamente voy a nombrarte cuatro esta vez. Pero hay más sismos de vanguardia, muchachos. Hay más. Entonces, aparece el futurismo y pues perdón, aparece el surrealismo en Francia y se evoca gracias a este personaje llamado André Breton. André Breton es un autor, muchachos, pero un autor genial, ¿no? Ojo, César Vallejo iba a conocer a André Breton, ¿no? Pablo Neruda, bueno, entre otros más, ¿no? Eh, bueno, resulta pues que Vallejito, que André Breton, ¿no? Contemporáneo a todos estos poetas recurrentes, importantes, ¿no? Evoca un poco de la realidad y irrealidad de todo. La realidad, evoca la tendencia de la realidad, muchachos, en lo que sucede, ¿no? La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que ya se había dado en Francia, la evocación de el desastre que esto había concatenado y la cuestión irreal, sí, la cuestión ideal, porque lo que quería era escapar. Era algo así como una forma escapista de este mundo y su realidad grotesca. Eso era el surrealismo. Por ejemplo, un ejemplito. Tengo un poema que más o menos dice así. Y de repente Pilar observaba la clase y al realizar la clase de literatura encontró a Juan Carlos. Juan Carlos era un muchacho tranquilo de Cajamarca, ya se estaba preparando bastante tiempo en la academia, pero él pronto iba a ingresar. Sin embargo, él sabía perfectamente que cada vez que miraba a su espejo, encontraba en su espejo sus mayores desdichas, sus peores problemas, un sol en el suelo y también encontraba sus, sus estrellas rotas. Uno cuando mira el espejo se mira a sí mismo, no mira pues, las estrellas rotas, pues profesora. Es que eso es, esa cuestión irreal, es la evocación, netamente la evocación de lo irreal. La mezcla de ambos, realidad e irrealidad, hacen que esto se convierta en el surrealismo. Bueno, propone trasladar las imágenes oníricas, sueños, juegos, inconscientes y vitales, ¿no? ¿Sabes quién tenía que ver con esto? Sigmund Freud. Sigmund Freud evocaba la tendencia del psicoanálisis. ¿Recuerdas esa partecita? Tú la llevas en psicología, ¿no? Bueno, esa evocación, sí, pues, esa evocación del ámbito, a ver, de los sueños, del subconsciente o del inconsciente, ¿no? Por ejemplo, puede parecer algo tan real, pero sabemos que no lo es. Te doy otro ejemplo. Voy a dar mis ejemplos de mi vida. Yo soy una persona que sonambula, sufro de sonambulismo. Creo que eso viene cada vez que yo me encuentro muy preocupada o muy estresada, ¿no? Siempre duermo muy mal, aunque yo no recuerdo sinceramente qué es lo que hable cuando estoy en ese proceso. No lo recuerdo. Solo recuerdo que, no sé, o de repente estoy sonambulando y no sé, pues, me desperté, ¿no? Y uno dice, ¿qué? ¿Pero qué estoy haciendo acá, no? Yo estaba durmiendo. Eso, por ejemplo, eso sí me ha ocurrido, pero todo es tan real. No sé, imaginar por un momento que estoy caminando por la calle, pero estoy en mi cuarto y estoy caminando en mi cuarto. Mi subconsciente me engaña.
Ese es surrealismo. Si yo quisiera ahora abocar todo esto en un poema, sería un poema surrealista. ¿Está bien? Pero puede trasladar imágenes oníricas, ¿no? Inconscientes y vitales al arte por medio de la asociación de libre, sin el control de la conciencia, ¿no? Sino más bien el descontrol de ella. Eso era el surrealismo. Uh-huh. ¿Qué más? Veamos. Ahora sí vamos a ver un poco de las características y técnicas de la poesía y de la narrativa, ¿está bien? Algunas ya las hemos nombrado acá, pero vamos a nombrarlos o vamos a estipularlos solo como técnicas. Lo que hemos visto anteriormente son las escuelas o movimientos pequeños que están dentro del vanguardismo, ¿está bien? Nombramos el surrealismo, el cubismo, el expresionismo y el futurismo, ¿no? Que son las más importantes, aunque habría una más, sí, te la voy a decir mejor, ¿ya? Otro hijo de vanguardia vendrá a ser el existencialismo. El hombre sufre, el hombre padece su existencia, sufre su existencia. Eso es el existencialismo. Vamos a encontrar obras como que las obras de Sartre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la náusea, por ejemplo, sería una de ellas. Vamos con la poesía, con las técnicas. Ahora sí, ya. Cerramos este lado de las escuelas. Vamos a hablar un poco de las técnicas, entonces. Empezamos con la poesía, ¿ya? Se le llama, muchachos, se le llama versolibrismo. Se le llama así porque, si bien es cierto, el mismo nombre ya de por sí nos ayuda a poder deducir de qué se trata, el verso libre es aquel verso que, bueno, es aquel conjunto de estrofas que nos va a permitir que los poemas pues no sean normativizados, ¿no? Que no necesariamente pues cumplan el rol o el papel, ¿no? De seguir cánones o reglas, por ejemplo. Cuando uno realiza un poema, a lo menos realizaba un poema en el siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Era necesario que escribieras como que en el medio, ¿no? Es una hoja en el medio. Eso era el versolibrismo, el poema, perdón, el poema. Y si mi poema rimaba, obviamente te tenía que rimar, bueno, pues eran cánones o reglas que se deberían de cumplir si quieres hacer poesía. Pero el vanguardismo te decía, no, así rime o no rime, eh, vamos a llamarlo poemas. Verso librismo. Permite el verso libre sin ninguna estipulación. Escucha esto, sin ninguna estipulación a qué es poesía y qué no. Verso libre, ¿no? El vanguardista nos da toda la libertad. Eso es lo bueno del vanguardismo, ¿no? Y eso es hasta el día de hoy. No creas que si un poema no rima, no es poema. No, 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 no. El vanguardismo nos permitió, nos dio esa libertad, ¿no? Por así decirlo, para poder hablar acerca de tal cual del versolibrismo. ¿Qué más? Veamos. El caligrama. ¿Recuerdas hace rato cuando vimos el caligrama? Ya, pues el caligrama también sería parte de esa libertad que nos dieran los vanguardistas. Esa libertad que nos dieran los vanguardistas, este, para tener una poesía bastante libre, para tener una poesía innovadora. Mira el término, por favor, y escucha bien esto, ¿no? Innovación. El vanguardismo busca la innovación sí o sí. Siempre va a buscar la innovación. No va a hacer la copia,
de otro movimiento, no va a ser la copia de algunas reglas ya tradicionalistas, por el contrario, sería el vanguardismo tan rebelde que iría en contra de todas estas reglas, ¿no? Monólogo interior, vean, esto ya tiene que ver con el ámbito narrativo, chicos, ¿ya? Tiene que ver con el ámbito narrativo. Por ejemplo, ¿no? Dentro del ámbito narrativo, aparecía por primera vez el monólogo interior como técnica. Y te digo por primera vez, aunque yo sé que tú te preguntas, yo sé que tú me dirás, profesora, pero yo sé que el monólogo ya existía. Y si es verdad, el monólogo ya existía. Entonces, ¿por qué aquí los vanguardistas lo hacen pasar como nuevo? Porque el monólogo no se había dado nunca en la narrativa. Siempre se dio, muchachos, solamente se dio en el teatro. ¿Recuerdas tú el monólogo de Hamlet? ¿Recuerdas tú el monólogo de Segismundo? Todo era teatro, pero en la narrativa, no decir en los cuentos, en las novelas, era algo que no se había dado. Lo máximo que se estaba acercando era en las novelas de Crimen y Castigo, en la novela de Crimen y Castigo con la novela psicológica, pero eso era como que lo más cercano. De ahí, pues ya no hubo nada más. Bueno, entonces, el monólogo interior aparecería dentro de la narrativa como técnica, ¿está bien? Como técnica, aparecería como técnica literaria, pero recuerda esto, por favor, ya había sido creado en el teatro. Profesora, y se apareció en la narrativa por primera vez, ¿qué autor lo propone? ¿Saben quién fue, muchachos? Fue este autor llamado James Joyce. Él tiene una obra llamada Ulises, y es en Ulises donde él expondría lo que es el famoso monólogo. En su obra Ulises. Ojo, profesora, ¿tiene algo que ver con la Odisea de esa obra? No, pero quiere retratar una especie de Ulises u Odiseo en Europa, ¿no? Algo así, pero no, de ahí pues no tiene nada que ver, ¿no? Excepto una cuestión metafórica al tema. De ahí no es que vamos a encontrar, bueno, sea la hechicera Circe por ahí, ¿no? Eso es más bien una cuestión metafórica. ¿Qué es el monólogo? El fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin intervención del narrador, por ejemplo. Yo en estos momentos hago mi monólogo y digo, ¿les estará agradando a los chicos mi clase? ¿Me estarán entendiendo los chicos? Y si no me entienden, de repente vuelvo a hacer la clase otra vez. No, mejor ya no. Pero es que digo si es que entienden. De repente ninguno entiende. ¿Y ahora qué voy a hacer? Estoy en estos momentos manteniendo ese pensamiento, ese fluir de mi pensamiento. Tú no lo estás escuchando, me refiero a que si es mi conciencia, tú no lo estás escuchando, solo yo lo estoy escuchando, ¿no? Eso es el monólogo interior, chicos. Vuelvo a repetirte, aparece por primera vez en la obra de James Joyce, en esta obra llamada Ulises, pero sería una de las primeras para que de ahí en el vanguardismo apareciera toda la saga de novelas con el monólogo interior. Hoy por hoy muchas novelas conocidas, de repente alguna que has leído de autores modernos, de actores actuales, de repente sean, ¿no? Sean o tengan esa técnica literaria. Ahora ya es normal. El flashback. ¿Qué es el flashback? El flashback, muchachos, viene a ser el monólogo interior y el flashback se plantean en la narrativa, ojo. Una vuelta repentina y rápida al pasado del personaje. Ojo, vuelta repentina. No es que todo esté parametrado, no. Repentina del recuerdo de mi personaje.
¿qué pasaría si en estos momentos yo, vamos a suponer que yo soy un personaje en mi novela, voy a hacer mi novela de Pilar y sus gatitos, no sé, me imagino, ¿no? Entonces, bueno, mis gatitos ya son viejos, pero de repente, pues yo, este es mi presente es 2020, octubre del 2020, a las 11 de la noche, y de repente quiero recordar, y quiero recordar el día que encontré a mis gatitos. Y recuerdo el año, este fue 2020, y recuerdo el año 2018. 2018, a los dos los encontré en la calle, recuerdo perfectamente. Mi gatito blanco estaba tirado en la calle, mi gatito rubio estaba en la puerta de mi casa, los tomé, primero fueron de mi papá, ahora son míos. Oye, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy comenzando a recordar todas estas historias, pero este es mi presente, pero he recordado, he vuelto a mi pasado. Eso es flashback. ¿Estamos? Vuelvo a repetirte, esto llegaría a ser pues flashback. Es una vuelta repentina. Vuelvo a repetirte, es una vuelta repentina, ¿no? Y rápida al pasado del personaje, con el fin de crear una especie de suspenso, ¿no? O conocer lo que, por ejemplo, no sé, en mi obra te dicen, y de repente Juancito estaba sufriendo. Sí, pero yo no sé por qué está sufriendo. A mí nadie me está contando por qué está sufriendo. Entonces, el autor, sí, pues vamos a hacer de que el personaje principal realice un flashback y recuerde por qué está sufriendo. Y que todos sepan por qué está sufriendo. Entonces, tenemos el versolibrismo que es poesía, tenemos el monólogo interior que es narrativa, tenemos flashback que es narrativa. Por ahí te nombré el caligrama que también es poesía, ¿está bien? Todas estas son partes de lo que tú conoces o conocerías como técnicas narrativas o técnicas poéticas, ¿está bien? Listo. Hay varios autores, te he nombrado hace rato a James Joyce, por ejemplo, te nombro acá a nuestro amigo Franz Kafka, a Ernest Hemingway con La generación perdida, por ejemplo, ¿no? Y te podría nombrar algunos más. Sin embargo, muchachos, considero que vamos a encontrar a diversos a personajes, pero créeme que no hay personaje de repente más importante como a Franz Kafka. De verdad, no habría otro personaje como Franz Kafka. Él tenía esa exquisitez de nombrar un poco de, bueno, no un poco, sino todo el elemento, todos los elementos caóticos de su vida, eh, en sus obras, como la Metamorfosis, por ejemplo, ¿no? Bueno, quiero mostrarte un videíto de nuestro amigo Kafka. Este video dura un poquito, pero yo creo que, a ver, dame un momento, por favor.